Bien, cuando ocurren algunos hechos mediáticos que ponen en cuestión algunas conductas, algunos comportamientos de las personas, creo que es importante que podamos reflexionar sobre la conducta del ser humano, sobre la salud mental de las personas en general y sobre las formas como podemos ayudarnos mutuamente en esto, ayudarnos mutuamente a tener una convivencia mejor, a que en las diversas situaciones podamos expresarnos y sacar de repente lo más positivo de uno y no lo más negativo, ¿no? Este acontecimiento que ha ocurrido, del cual nos están comentando y preguntando, que es el caso de que un jugador ha mordido a otro en el contexto de un partido de fútbol, creo que nos hace reflexionar sobre la conducta humana. O sea, primero lo que queda claramente de manifiesto es que las personas, muchas personas, en ciertos contextos pueden actuar con agresiones de carácter más bien primario, primitivo, ¿no? Es decir, las mordidas, todos sabemos, digamos, que sí ocurre entre los seres humanos y ocurre especialmente entre los niños. O sea, los niños como un mecanismo de agresión o como un mecanismo de defensa pueden recurrir a la mordida. Lo que llama la atención es que ocurra en un adulto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice fundamentalmente que en el contexto tal vez del partido de fútbol, que es un contexto de juego, obviamente, todos sabemos que es un juego, todos estamos conscientes de que es un juego, pero es un juego que en ese instante se está viviendo como una lucha, como si fuera una guerra entre dos equipos, entre dos bandos, ¿no? Algunas personas lo tienen de hecho más claro de que es un juego, y otras personas tal vez se entran tanto en el juego que pierden ya la perspectiva de que están en un juego. Entonces, en ese contexto es que pueden aparecer conductas y formas de agresión más primitivas, como la mordida. Entonces, la mordida es un acto agresivo y defensivo muy primario. Sabemos, esto ocurre más en los animales, por ejemplo, que en un contexto de pelea se expresan con la mordida, ¿no? Sí, también creo que es la experiencia cotidiana, que hay algunos niños que tienden más a recurrir a la mordida que otros. O sea, creo que este es un tema con el que lidian muchos profesores de inicial o cuidadores en las cunas, que observan que hay algunos niños que son más proclives, que tienen mayor tendencia a morder que otros, ¿no? En general podríamos decir que esta tendencia a morder, ¿no? No es la misma en todos los niños. O sea, todos los niños no nacen con la misma tendencia a morder, pero muchos niños que tienen esta tendencia se puede ir bajando, disminuyendo más rápido, y en otros va siendo un poco más lento. Y podemos ver, a propósito del caso que se está comentando en los medios, que algunas personas, o en muchas personas, esta conducta o vestigios de esta conducta persisten igual en la adultez, y que en la adultez ya aparecen en ciertos contextos, donde hay una circunstancia de lucha. En realidad la genética nos muestra que, y la epigenética sobre todo, que algunas conductas de los padres pueden ser más fácilmente de ser activadas en los hijos. Es decir, si los padres han sido cariñosos, ¿no?, es posible que los hijos estén más predispuestos a ser cariñosos, o al revés también, si han sido más agresivos, es posible
que en los hijos sea más fácil de que se activen conductas agresivas. O sea, esto está tanto en el plano de la genética cuanto en el plano del aprendizaje, en el plano de la exposición de los niños a estas conductas muy tempranas. Es decir, si una persona se cría en un medio donde las agresiones físicas son habituales, entonces el niño probablemente mantenga estas conductas de agresión física, dentro de ellas la mordida, por tiempos más prolongados, ¿no? Y asimismo, o sea, en contextos sociales donde se estimule las conductas agresivas, estas conductas también van a mantenerse. Pero en contextos familiares, en contextos colectivos, donde más bien la violencia física sea rechazada y en su reemplazo se pongan otras estrategias más eficaces para ponerse de acuerdo, para resolver conflictos, como es el diálogo, como es la búsqueda de soluciones mejores donde ambas partes ganan, ¿no? Es decir, estrategias básicamente a través del diálogo, de la reflexión. Entonces, cuando la sociedad utiliza más esos mecanismos, el niño también lo va a aprender más temprano, y más temprano va a dejar esos recursos agresivos para resolver conflictos. Entonces creo que esto es un proceso que es biológico, es psicológico y es social. Entonces no solamente podemos culpar y atribuir a la persona esto, sino también creo que es importante que reflexionemos como un colectivo, como una sociedad, y que sobre todo las personas más adultas, las personas que tenemos más responsabilidad, digamos, ayudemos a los otros y nosotros mismos adoptemos más por mecanismos de diálogo que por mecanismos de expresión de una agresión directa, tanto verbal o también psicológica. Sí, yo creo que el deporte de alguna forma es un mecanismo también para sublimar el conflicto y la tensión entre los diferentes grupos sociales. Digamos, un partido de fútbol, o sea, se vive con la intensidad de un conflicto, pero se vive en un escenario de juego, con ciertas reglas, con ciertas pautas, pero la vivencia tal vez es una vivencia de lucha, ¿no? Y de esa forma es como que las personas expresamos, sublimamos, elaboramos también nuestras cóleras, nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestra agresividad. Entonces creo que el deporte sí es un mecanismo justamente para elaborar, para sublimar la agresividad, ¿no? Lo que pasa que a veces las personas se desbordan, ¿no? Y creo que en eso es importante el establecer cada vez mejor los límites, ¿no? Y de hecho creo que estas conductas tienen que ser pasibles de alguna forma de sanción, pero también creo que lo que ha generado, ¿no? en la gente, en un amplio sector de la población, es también una especie de rechazo, de deslegitimar, de no acreditar, no aceptar una conducta de este tipo, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar a todos. Creo que la sociedad va avanzando en eso, rechazando este tipo de conductas violentas. Cuando algunos impulsos, ya sea agresivos, pero también impulsos de carácter sexual, no son administrados, no son manejados por las personas, hablamos de un déficit en esta capacidad de control, de modulación de los impulsos.
Muchas de estas obedecen ya a desórdenes mentales, en muchos problemas más de tipo de personalidad, pero también en otros donde justamente la propia ansiedad o los temores extremos o las sensaciones de inseguridad, ¿no? O incluso una serie de fantasías activan fuertemente los impulsos y los mecanismos de control no son los suficientes. Entonces acá creo que estamos hablando también en una serie de desórdenes mentales que de hecho pueden ser tratados, pero no toda persona que tiene que expresa un impulso agresivo, o sea, tiene necesariamente una enfermedad, ¿no? O sea, muchas veces es un tema de que este impulso no es controlado adecuadamente, la persona circunstancialmente pierde a veces sus capacidades para controlar un impulso, ¿no? Y puede ser parte, digamos, de estas conductas que si bien socialmente son reprobables, pero que médicamente no tienen una connotación clara. Digamos, hay personas que tienen un problema estructural en su sistema nervioso, ¿no? Un problema biológico que les dificulta controlar sus impulsos, y eso hace que se exprese en formas agresivas, ¿no? En formas violentas. O sea, sin embargo, hay muchas personas que no tienen un problema estructural en su sistema nervioso, es decir, no tienen una dolencia mental propiamente dicha, pero por un tema de falta de control social, por un tema de falta de límites, por un tema más bien a veces incluso de una cierta inducción, estimulación social a que haga esas conductas, lo hacen, ¿no? Entonces creo que es importante separar las personas que tendrían una dolencia mental y personas que tienen este tipo de conductas más bien producto de algunas condiciones circunstanciales o de sus propias maneras de ser, o de cómo en ese rato tal vez asumen posiciones de poder que les hace sentir que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Entonces es un tema también social, un tema de límites, un tema de disciplina, ¿no? Y en algunos casos sí es un tema de tratamiento. Sí es importante que vayamos siempre observando nuestras emociones, nuestros impulsos agresivos, nuestros impulsos también sexuales, y que lo observemos, lo administremos, ¿no? También esto nos lleva, por ejemplo, a este tema que también ha estado en los medios sobre estas personas que hacen estas prácticas de acoso callejero, ¿no? Donde vemos también una dificultad de controlar o de administrar sus impulsos sexuales, sus impulsos eróticos. Creo que tenemos que ir todas las personas avanzando en administrar mejor este tipo de impulsos y dar paso a recursos que son más elaborados del ser humano, como es el diálogo, la reflexión, como es el afecto, y una serie de formas con las que las personas buscamos mejores modos de convivencia, convivencias más armónicas, ¿no?